Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a continuar el día de hoy estudiando el mensaje a la iglesia en Sardis. La tenemos en Apocalipsis 3. Vamos a leer Apocalipsis 3, pero antes vamos a hacer una oración al Señor para ponernos en sus manos y que sea Él el que nos dirija. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, por tantas cosas que no hemos hecho. Señor, te rogamos que en este mensaje llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, para poder hacer algunos cambios. Te rogamos, Señor, tú te manifiestes en este estudio, seas tú, Señor, el que hable, Padre Celestial, en tus manos estamos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La clase pasada empezamos estudiando el mensaje a la iglesia en Sardis y habíamos comentado que esta clase íbamos a ver la exhortación. Y efectivamente, en la exhortación la encontramos en Apocalipsis 3, el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo juntos, vamos a verlo en nuestra Biblia, vamos a buscarlo en la Biblia. Y dice así la exhortación a la iglesia en Sardis. Acuérdense que esta exhortación va dirigida al remanente fiel. Acuérdense que esta iglesia estaba conformada por muy pocos creyentes. Era una iglesia que tenía mucha actividad, sin embargo, su vida espiritual estaba muriendo. Había muy poca, no se habían preocupado por esa parte tan importante. Entonces, esta exhortación va dirigida pues más que nada a estos creyentes. Dice así en Apocalipsis 3, 2:3, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a estudiar hasta ahí, hasta esos versículos, porque fíjense muy bien, ¿se acuerdan por qué la ciudad de Sardis perdió su gloria? Recuerdan que ellos estaban excesivamente confiados por la fortaleza que ellos tenían, porque ellos estaban situados precisamente en una acrópolis natural, porque ellos se encontraban en el valle, precisamente edificados en una colina era una gran pendiente, y entonces ellos se sentían tan confiados de que los enemigos no llegarían. Y precisamente por esa excesiva confianza es que fueron conquistados no una vez, sino varias veces. Entonces, esa fue la última reflexión que nosotros nos quedamos el estudio pasado. Aquí dice la palabra del Señor, vean las palabras, dice: sé vigilante, ¿sí? Es la primera frase que vamos a estudiar, sé vigilante. Cuando estudiamos las bienaventuranzas que Apocalipsis nos enseña, hay 7 aventuranzas y tuvimos un estudio en donde vimos cada una de ellas. Y la bienaventuranza es una bendición, es doblemente bendecido. Cuando dice la palabra del Señor bienaventurado, es doblemente bendecido. Y entonces encontramos una de ellas, hace referencia exactamente a esta exhortación a la iglesia en Sardis. Y la encontramos en Apocalipsis 16:15. Vayan por favor a su Biblia. Vamos ahora a Apocalipsis 16:15. Y dice así. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces está haciendo relación nuevamente a velar, ¿verdad? Y estos 2 versículos de Apocalipsis también tienen relación con Mateo 24. Vamos a leer en Mateo 24, vamos a buscar nuevamente en nuestras Biblias y vamos a buscar en Mateo 24 y únicamente vamos a los versículos 42 al 44, ¿sí? Dice 42: velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabemos esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta última cita sí se refiere a la segunda venida de Cristo. Y a lo mejor con respecto a la iglesia en Sardis, sí se refiere en parte a la segunda venida de Cristo, pero tal vez también tenga que ver con una venida anticipada del Señor en juicio sobre esta iglesia, ¿sí? Porque dice aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Más adelante vamos a platicar esto, vamos a comentar esto que estoy comentando, que estoy diciendo, ¿sí? El Señor entonces le está diciendo a la iglesia en Sardis que velen, que sean vigilantes, y también les está diciendo qué es lo que va a pasar si no velan, ¿sí? Pero este mensaje no solamente era para la iglesia en Sardis, esto es un mensaje que se aplica a las iglesias actuales, a nuestra iglesia y a todas las iglesias cristianas. Perfectamente lo podemos aplicar. Pero ¿qué significa la palabra velar en la Biblia? Y la palabra velar significa mantenerse despierto, estar alerta, pero alerta espiritualmente, estar vigilante, estar listo, estar preparado, es montar guardia, estar sobrio. Significa tener cuidado, estar despierto. Entonces nosotros los creyentes debemos de estar listos mental y espiritualmente para la venida de Cristo, pero no nada más para la venida de Cristo, sino precisamente para estar observando nuestras obras aquí en la tierra. Debemos de estar despiertos y actuando. No nada más creamos que el vigilar es estar sentados y no hacer nada. Esto indica acción, actuar, ¿sí? El estar despierto y cuidando que nuestras obras, sobre todo, glorifiquen al Señor, ¿sí? Entonces, el estar alerta, sobre todo, es estar alerta de nosotros mismos. Primero, voy a hablar de dos acciones que debemos nosotros de tener. Precisamente el estar alerta de nosotros mismos. ¿Qué sería lo contrario a velar? Ya dijimos la definición de velar, pero ahora, ¿qué sería lo contrario? Pues lo contrario es adormilado, como anestesiado, como desprevenido. Una palabra que me llama la atención, indiferente, descuidado, relajado, ¿sí? Acuérdense de todos los significados que estemos hablando en el estudio, que no se nos olviden para estarlos aplicando conforme vamos estudiando, ¿sí? Miren, si un creyente no está alerta espiritualmente, no quiere decir que va a perder la salvación, ¿ok? Cuando es un verdadero cristiano. Pero ¿qué va a suceder? Lo más triste es que cuando el Señor venga por su iglesia y estemos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, que ya también hemos estudiado, acuérdense que el tribunal de Cristo es más para repartir galardones, para repartir coronas. Entonces va a ser muy triste aquel cristiano que no reciba ninguna corona, ningún galardón, y entonces, ¿qué le va a ofrecer a Cristo? ¿Qué le va a poner a sus pies? Porque esas coronas no es para la gloria del creyente, sino para ofrecérselas a Él. ¿Qué le va a ofrecer? Nada. ¿Por qué? Porque precisamente no veló sus obras. Ya quiero aclarar, no estoy hablando de que las obras sean para salvación.
¿sí? Acuérdense, la salvación es únicamente por fe, pero las obras, habla de ciertas obras para poder tener estas recompensas. Entonces, si nuestras obras son para glorificarnos nosotros, para que yo sea enaltecida, para que yo sea reconocida, para yo ser protagonista, pues no le estoy dando la gloria al Señor, ¿sí? O mis obras son indiferentes. No me preocupo por transmitir la palabra del Señor y no me preocupo, soy indiferente, estoy siendo descuidado. Y entonces no nada más no voy a recibir los galardones, sino que va a ser muy triste estar frente al Señor, ver su magnificencia y decir, ¿por qué no le dediqué el tiempo a servir a mi Señor? Me dediqué más a servir a los hombres y a servirme a mí mismo y no servir al Señor con mis obras. Entonces, esto es algo que nos puede dejar de reflexión a nosotros los creyentes, por lo que tenemos que estar vigilantes. Dice la palabra, sé vigilante, hay que velar. ¿Se fijan cómo hay que actuar? No es nada más estar sentado y estar esperando a que el Señor venga, ¿verdad? No, el Señor no nos está diciendo eso, que estemos sentados, tenemos que actuar. Y entonces esto es en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es uno de los enemigos, de los 3 enemigos que tiene el soldado de Jesucristo. Uno de ellos es la carne, precisamente esa naturaleza propensa al pecado, ¿sí? Esa parte la debemos de entender y no olvidarla, porque hay otro enemigo que ustedes ya saben, es Satanás. Ese es el enemigo número 1, ¿verdad? Al cual también debemos de estar vigilantes, también debemos de cuidarnos porque Él está al acecho. Dice la palabra del Señor, vamos a buscar en 1 de Pedro 5:8. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces está diciendo que el adversario anda alrededor, es decir, él está en constante actividad. Por eso nosotros debemos de estar atentos, despiertos, debemos de estar alertas. ¿A qué? A sus maquinaciones, y debemos de estar alertas a conocerlas y obviamente a no ignorarlas. ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo nos puede ganar ventaja. Eso es lo más terrible. Por esta razón es que el Señor Jesucristo les está reprendiendo a esta iglesia en Sardis sobre su vida espiritual, en donde habría pues muy pocos creyentes, pero además de que estos pocos creyentes pues también estaban descuidando su vida espiritual. Y entonces no andaban en el espíritu, andaban más en la carne, estaban más en los deseos de la carne y en las emociones. Hay otra palabra, hay otra frase, ya dijimos, sé vigilante. Ahora vamos a ver la siguiente frase que dice, afirma las otras cosas que están para morir. Entonces el Señor les está exhortando a actuar, pero de manera decidida y además con toda urgencia, antes de que se acaben de morir todas aquellas pocas cosas que estaban todavía vivas en esa iglesia. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero estos estaban corriendo también el peligro de acomodarse un poquito, también de languidecer, de convertirse en más débiles. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba en esta crisis espiritual. Y entonces ellos pues no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Ellos debían influir con su ejemplo para aquellos que se habían desviado, aquellos que habían abandonado la fidelidad al Señor. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos a que se vayan de la iglesia, a esos cristianos fieles, a esos pocos que quedaban, y que comiencen una obra nueva en alguna otra parte de la ciudad, sino que Dios los dejó allí con el fin de llamar al resto que se habían extraviado.
¿sí? Para que volvieran a la fidelidad al Señor. Sin embargo, si una iglesia deja de serlo, pues la separación puede ser inminente. ¿Por qué? Porque ellos podrían estar ya participando del pecado de la iglesia. Dice la Biblia, precisamente en el mensaje a la iglesia en Éfeso, el Señor, no sé si ustedes recuerdan, pero el Señor los reprende a la iglesia en Éfeso porque ellos, ¿sí se acuerdan?, habían dejado su primer amor. Y les exhorta nuevamente, como en esta iglesia, al arrepentimiento, igual que a esta iglesia en Sardis. Y miren, les voy a leer lo que dice en Apocalipsis 2:5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, una iglesia puede dejar de ser un candelero. Una iglesia puede morir a ese grado de ya no reflejar a Cristo, de ya no reflejar la luz, de ya no ser útil para el Señor. Entonces, cuando una iglesia no es útil para el Señor, es como si nada más tuviera el nombre como que vive, pero está muerta, ¿verdad? Y no funciona para lo que es una iglesia. Hay otra frase, dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia en Sardis no había perseverado precisamente en desarrollarse espiritualmente, ¿sí? Para alcanzar precisamente esa madurez espiritual, para parecerse cada vez más a nuestro modelo, que es Cristo, ¿sí? Y pues obviamente no había ninguna evidencia de esa lealtad al Señor. Miren, normalmente los creyentes tienen esa tendencia a centrarse en sí mismos, ¿sí? A esperar siempre que Dios los ayude, que Dios los apoye, que Dios los consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia nosotros olvidamos que también el Señor está esperando de cada uno de nosotros que demostremos nuestro amor, que demostremos nuestra lealtad, que demostremos nuestra fidelidad y nuestro servicio a Dios, ¿sí? No nada más esperemos recibir de Él, ¿verdad? De estar pidiendo y pidiendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esta es otra frase. El resto fiel en Sardis debía acordarse, debía de tener presente, debería de recordar lo que había recibido y oído. Es decir, todas las verdades de la palabra del Señor. Deberían de recordarlo, de lo que habían escuchado y les había llevado precisamente a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran, era imprescindible que lo impregnaran en su corazón, que fuera indeleblemente fijado. ¿Para qué? Pues para llevarlo a cabo. Seguramente esta iglesia pues había dejado de leer la Biblia, seguramente habían dejado de alimentarse espiritualmente. A lo mejor tenían muchas actividades, pero la vida espiritual había estado abandonada, ¿sí? Y de esto tenían que arrepentirse, de este letargo espiritual, de esa anestesia espiritual que los tenía pues muy débiles y muy poco nutridos espiritualmente. Pero era urgente, porque la iglesia se estaba muriendo. Nos falta terminar de ver la exhortación, nos falta de ver también la promesa. Acuérdense, siempre las promesas son dirigidas a los creyentes, ¿sí? Y recuerden también que los mensajes van dirigidos no nada más al ángel de la iglesia, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos leyendo en cada mensaje. No nada más va dirigido al pastor de la iglesia, va dirigido a todos los que formamos parte de la iglesia. Y bueno, hice una pequeña reflexión de cuáles podrían ser aquellos síntomas de una iglesia moribunda. ¿Cuáles podrían ser estos síntomas? Pero vuelvo a aclarar.
en donde la responsabilidad no nada más es la del pastor, de los diáconos o de otros líderes de la iglesia, sino de todos los miembros o los congregantes de la iglesia. Entonces, yo hice una anotación de algunos síntomas de una iglesia moribunda, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se atienden las necesidades espirituales de los miembros. ¿Por qué razón? Ya sea por falta de enseñanza, por falta de consejería, por falta de un discipulado, o bien porque no quieren ser enseñados, o porque a pesar de haber enseñanza, no se atesora, no se imprime en el corazón, no se guarda y por lo tanto no hay un crecimiento. Esta enseñanza puede ser a través de una predicación, puede ser a través de un discipulado, puede ser a través de una clase dominical. Y por lo tanto, si no hay interés en aprender, pues no hay crecimiento, no hay discernimiento espiritual, solo hay puras emociones y como consecuencia, pues no hay compromiso con Dios, no con la iglesia. No hay compromiso, no hay fidelidad con Dios. Eso es un síntoma. Otro síntoma, cuando se pueden tener programas de estudios, por ejemplo, un día a la semana, y a nadie le interesa acudir. Hay, por lo tanto, un desinterés en las cosas espirituales y una falta de amor a Dios. Cuando a nadie le interesa ser un discípulo del Señor, ser un discípulo de Cristo, porque no hay interés en discipularse. Cuando, por ejemplo, se llevan a cabo cultos de oración y acuden muy pocos hermanos, pero además de lo que menos se ora en ese culto es por el crecimiento espiritual de la iglesia. Por lo que menos se ora es por sabiduría, es por dirección, es por compromiso, por fidelidad, por transformación de cada uno de los miembros. Y todo se resume nada más en orar por la salud o por protección. Cuando se deja a un lado, es otro síntoma, cuando se deja a un lado la lectura y la meditación en la palabra y se refleja en una falta de participación en las cuestiones espirituales. No sé, por ejemplo, preguntarle al pastor, no entendí, estuve leyendo la Biblia en la semana y estuve analizando y meditando, pero realmente esto no lo comprendo. Y entonces preguntar. Cuando a nadie le interesa, puede ser síntomas de una iglesia moribunda. Cuando no hay casi profesiones de fe ni bautismos. ¿Sí? Y lo peor es cuando ni siquiera hay llamamientos ni tampoco una exhortación para cumplir con esta ordenanza del bautismo. Cuando a nadie le interesa formar parte de un grupo pequeño que tenga estudios bíblicos en la semana, aunque sea a distancia, ya que siempre habrán muchas otras ocupaciones y no tenemos el tiempo para dedicarle a un estudio con varios hermanos de la iglesia. Cuando no hay una consejería espiritual y además nadie busca tampoco al pastor o a un líder de la iglesia para buscar un consejo bíblico por una situación que estén viviendo en su casa. Cuando la iglesia se conforma en recibir y leer un mensaje enviado en WhatsApp o en Internet, o nos conformamos únicamente con enviarlo porque se piensa que eso es suficiente, que con eso estoy sirviendo al Señor. Cuando nadie se preocupa con acciones por el crecimiento espiritual de los jóvenes y de los adolescentes. Y ellos son el futuro de la iglesia, ellos son los que van a continuar con la iglesia. Cuando nadie le interesa saber qué don tienen, qué don les ha dado el Señor, porque no hay un interés en servir a Dios. Y entonces pues nadie dice, yo quiero impartir esta clase, yo quiero servir en esto, yo quiero participar en aquello. ¿Por qué? Porque el Señor me ha mostrado el don. Y bueno, cuando los miembros de la iglesia se molestan
por una exhortación que se haga para que recapaciten, para que se arrepientan, para que cambien. Y bueno, hay muchas razones. Una última y la más importante de una iglesia moribunda: cuando sus obras no glorifican a Dios, cuando se está preocupado más por otras cuestiones que por glorificar a Dios, ¿sí? No les interesa representar bien a Dios como embajadores. Somos embajadores de Cristo. Y cuando a una iglesia no le interesa esto, está en camino a morir. Quiero leerles la letra de una canción que seguramente ustedes la han escuchado, pero no nos hemos detenido a leer bien la letra. Se las voy a leer. Dice, es una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos. Dice, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan de lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Y finalmente dice, Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Les dejo esta reflexión, analicemos estos síntomas y actuemos. El Señor nos está pidiendo a todas las iglesias que estemos vigilantes, pero nos habla de arrepentimiento. La próxima clase vamos a continuar porque lo último no lo hemos estudiado con respecto a esta exhortación, en donde está diciendo la palabra del Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, muchas gracias, y la próxima clase vamos a estudiar la última parte de esta iglesia, del mensaje a la iglesia en Sardis. Gracias, que tengan un excelente día.